vamos a tener que repensarla y contextualizarla en estas épocas que estamos atravesando. Por el otro lado, hay otro concepto que atravesó las tres ponencias, que tiene que ver con el tema de reconceptualizar el tema de la alfabetización. En el caso de Melina Furman hablaba del tema de la enseñanza de las ciencias, y ahí ella creo que hacía foco en dos grandes cuestiones, en estos trabajos diagnósticos y trabajos de campo que vienen haciendo. Por un lado, que la ciencia tiene este sentido de tratar de entender cómo funciona el mundo, que todavía hay una asignatura pendiente que es incorporar algunos contenidos desde los procesos de enseñanza con calidad en nuestras escuelas, que justamente esto tiene que traer aparejado el tema de la revisión de las prácticas, del sentido de la enseñanza de la ciencia. Y el profesor Folari también recuperaba en algunos de los temas que abordó el tema de la alfabetización mediática. Y ahí nuevamente traía o ponía en valor el tema de la mediación del docente y cómo, digamos, la escuela, al pensarse a sí misma, debe incorporar estas nuevas tecnologías. Él hablaba de la televisión, para poner en palabras, decía, para poner en palabras sobre lo que se ve, el tema de las computadoras, y el tema también hacía mención hasta los mensajes de texto. Y otro de los temas que creo que también atravesaron las ponencias fue el tema de que hay que recuperar el valor de la planificación no mirada desde un cortoplacismo, es decir, con la realidad de este presente, sino con una mirada de mediano y largo plazo. De ahí que el profesor Tedesco hablaba de estas metas, de pensar la política educativa con un plan a 10 o a 12 años, considerada como una política de Estado, y con tres temas que él sostenía, que tienen que ver con el fortalecimiento de las políticas a la primera infancia, desde una visión de trabajo intersectorial, interministerial, la educación inicial, el tema de trabajar fuertemente en todas las condiciones materiales, y esto tiene que ver con el tema de la asignación universal por hijo y de este fenómeno emergente en todas las provincias argentinas, principalmente focalizado en la educación secundaria y en la educación secundaria de jóvenes y adultos. Y bueno, la fuerte inversión en este mediano plazo de equipamiento, infraestructura, y por último el tema de los factores subjetivos, es decir, estos temas, digamos, que tienen que ver con que el trabajo que hace el docente no es un trabajo individual, no es un trabajo en soledad, es un trabajo en equipo. Él lo denomina profesionalismo colectivo, que se tiene que enmarcar en un proyecto institucional, y quizás yo me permitiría, con el debido respeto, agregarle, y con un equipo directivo que realmente pueda conducir esta responsabilidad por los resultados, que no es de un solo docente, sino que es de toda una institución. Yo lo que creo es que los tres autores, tanto Melina como el profesor Folari y el profesor Tedesco, han aportado temas de agenda que en estos tiempos de cambio, Melina decía de vorágine, se van a convertir en los desafíos de cada uno de nosotros, quienes estamos en los procesos de conducción circunstancialmente o en las aulas, en lo cotidiano, para pensar o repensar lo que hacemos diariamente, siempre
teniendo como basamento de todo el accionar este tema de, vuelvo a reiterar, me parece que es un concepto que apareció fuertemente, el de la solidaridad. Así que, bueno, vamos a proceder a leer las preguntas. Bueno, no sé quién quiere empezar. ¿Profesor Folari? ¿Quiere que le vaya leyendo las preguntas? Bueno, voy a tratar de ser muy breve para no obstruir la participación de todos. Hay dos preguntas que van en la misma dirección, que tiene que ver con la posibilidad de que haya nuevos actores sociales en la escuela. Quiero dejar muy claro, por supuesto, que no estoy hablando de reemplazar a los docentes, más bien, sino de que aquellos aspectos que son sociales y que se les cargan al docente hoy, pueda cargarse sobre otro personal que permita entonces a los docentes hacerse cargo más propiamente de su rol pedagógico, ¿no? Que creo que es lo que corresponde, ¿no? De modo que lo que yo pienso es que hay que buscar agentes sociales que pueden ser trabajadores sociales u otros, pero evidentemente trabajadores y trabajadoras sociales quizás fuesen los más adecuados, que se ocupasen de aspectos sociales en la escuela y de que entonces permitieran esto que acabamos de señalar, ¿no? Creo que es importante, precisamente, por ejemplo, ahora frente a esta importantísima y muy positiva entrada al sistema por parte de lo que ha surgido de la asignación por hijo. Una segunda cuestión que aparece es la de que acá una profesora envía un mensaje donde habla de que ella trabaja a través del blog, por internet con sus alumnos, y que advierte que la mayoría de los docentes no sabemos hacer eso y nuestros alumnos sí. Y eso es así, efectivamente, ¿no? Entonces la colega dice, bueno, la verdad que parece que los que necesitamos alfabetización mediática somos los docentes, no los alumnos. Claro, seguro que tienes razón en ese aspecto. Yo apoyo esto, es decir, lo primero que tenemos que hacer, si queremos poder manejar mejor temas como internet y celulares, etcétera, es que se nos enseñe a nosotros, ¿no? Es decir, tener nosotros confianza con esas tecnologías para no sentirnos en inferioridad con los alumnos, porque nos ocurre, por supuesto, y nos deja muy desarmados esa situación. Pero quiero aclarar que cuando yo hablaba de alfabetización mediática, si no estoy en contra de esto, todo lo contrario, me parece que eso hay que hacerlo. Aparte está el hecho de formarnos en decodificar los grandes medios en los cuales no intervenimos como intervenimos en internet, sino que simplemente los vemos como es la televisión. Ahí sí creo que hay mucho que hacer con los alumnos, porque el alumno entiende muchísimo de celulares, pero no entiende ni jota de lo que pasa en un noticiero, ¿no? Y entonces de eso tenemos sin duda que trabajar. Por último, hay un par de preguntas que dicen, hablan de la innovación, de los problemas que hay con un currículum tan prescriptivo, dice una de ellas, para hacer la experimentación que yo había planteado. No, sin duda que hay que cambiar cosas para esto, es decir, hay que discutir para ver de que desde el punto de vista administrativo y gestional se vayan abriendo puertas que no han estado históricamente abiertas. Es decir, esto hay que discutirlo, hay que charlarlo y hay que trabajarlo. Pero así todo quiero marcar lo siguiente. Es cierto que los currículos pueden ser prescriptivos. Es verdad también que cuando no lo son se puede tender a la disgregación, que teníamos en la época de la ley federal, que una provincia hacía una cosa, otra. Entonces la prescripción a veces intenta esta cuestión de la homogeneidad necesaria del sistema. Pero dicho esto, se puede trabajar en las formas de modos muy distintos el mismo plan de estudio. Se puede hacer experimentos para enseñar de manera muy diferenciada, ¿no es cierto? Esto que se hablaba en términos, por ejemplo, de cómo se enseña ciencia, se lo puede hacer de maneras enormemente distintas y puede haber modos experimentales originales, hay que pensarlo. Creo que es muy importante que las autoridades adviertan que hay que buscar la experimentación y, por otro lado, de parte de los docentes, bueno, poder empezar a pensar en ella, porque no solo hay que esperar que nos lo digan, sino también pongámonos a hacerlo. Creo que en la medida en que las cosas empiezan a ocurrir, también desde el punto de vista administrativo hay que dar el cauce a
aguas que empiezan por sí solas a transcurrir, ¿no? Gracias. Bueno, el profesor Tedesco, por favor. Bueno, a ver, hay varias preguntas y comentarios vinculados al tema de la educación inicial. Por un lado, de mucha adhesión a la idea de que es fundamental, y preguntas, bueno, de por qué no se insiste con los jardines de infantes, por qué no se declara obligatorio las salas de 3 y 4. A ver, sobre esto creo que hay que tener una mirada también de mediano a largo plazo. La expansión de la matrícula en las salas de 5 y de 4 y de 3 ha sido espectacular en los últimos años en la Argentina. En 5 años estamos ya por encima del 90 y algo % de chicos de 5 años inscritos y cursando la sala de 5, que es obligatoria para todos, obligatoria para el Estado y obligatoria para la familia. Por debajo de 5, la Ley de Educación estableció la obligatoriedad para el Estado. El Estado tiene obligación de dar una oferta de educación inicial pública gratuita. No es obligación para las familias. Y esto fue una discusión que tuvo lugar en el marco de la discusión de la ley, donde algunos sectores sostenían con cierto criterio que si una familia no quiere enviar a su hijo, a su hija a una sala de 3, 4 años, no hay por qué obligarla a que lo haga. Lo que sí, el Estado tiene obligación de proveer el servicio para que aquel que lo quiera hacer pueda hacerlo, y particularmente en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, que es donde el problema de la desigualdad es mayor. Pero les quiero decir que efectivamente en esto los esfuerzos que se están haciendo son importantes, hay que intensificarlos sin ninguna duda, pero admitan ustedes que estamos en un contexto, por llamarlo de alguna manera, de exceso de demandas, ¿no? Con una educación que también ha sido postergada durante muchos años en términos de inversión. Hoy en día, ahora felizmente no estoy a cargo del ministerio, pero el ministro, cualquier ministro, ¿no? se enfrenta con que tiene que universalizar la educación inicial, tiene que extender la jornada de la primaria, tiene que mejorar la enseñanza de matemáticas, ciencia, proveer de computadoras, libros, equipamiento, tiene que dar la obligatoriedad a la secundaria, que también hay una pregunta de eso, bueno, ¿por qué? Y porque sí, porque hoy sin educación secundaria terminada es muy probable que un chico o una chica caiga en situación de exclusión y de pobreza. Y si bien tenemos que atender a los que están ahora con 1 año, 2, 3 años de vida, a los que ya perdieron esa oportunidad, hay que darles una educación secundaria de buena calidad, obligatoria. Y la universidad, que también reclama lo suyo, todos reclaman, todos demandan, todas las demandas son genuinas, son legítimas en algún sentido. Bueno, por eso es que le ha de planificar, de poner metas, de evaluar el cumplimiento de las metas y de dar tiempo. En educación, ustedes lo saben muy bien, el tiempo es una variable clave, nada de estas cosas se arreglan en 1 año y en 2, necesitamos en ese sentido también un poco de paciencia, cosa que no abunda en nuestro país, porque tenemos experiencias de mucha frustración en el pasado. Pero el tema de educación inicial es fundamental, también ahí es muy importante la formación docente para la educación inicial y discutir esto. Hasta dónde, por ejemplo, en 1 año, 2 años puede ser o podemos exigir niveles de profesionalismo en los docentes de una sala de 2 años, de una guardería, los mismos que exigimos a los 5 años. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí hay mucho para discutir, para analizar, para avanzar. Los contextos son muy diferentes, no es lo mismo grandes ciudades que contextos de marginalidad urbana, de exclusión, que contextos rurales. Pero yo los invito a que miren las estadísticas también para ver un poco la mitad llena del vaso. Se está avanzando mucho, y creo que en ese sentido hay que reconocerlo, porque si no, los que lo están haciendo también se frustran y dicen, bueno, al final hacemos y nunca se nos reconoce. Frente a esto, hay otra pregunta que también alguien me dice, bueno, todo empieza por la educación inicial, primaria, secundaria, pero ¿qué pasa con la universidad?
tiene un juicio durísimo, ¿no? Dice, ¿por qué la universidad y la facultad es tan retrógrada y es tan difícil de cambiar ciertas cosas? Bueno, ustedes se imaginan si es difícil cambiarlas en la universidad, ¿cómo va a ser en el resto del sistema? Yo creo que la universidad en esto tiene una enorme responsabilidad en la construcción de los conocimientos y los saberes que nos permitan actuar en la escuela primaria y en secundaria con más eficacia. La universidad es la formadora de los formadores de docentes, entonces ahí hay un trabajo muy serio a hacer y estamos en un contexto difícil no solo en Argentina, en el mundo, porque buena parte